Tercer video de la unidad número 7 dedicado a la Roma antigua, y aquí analizaremos la rebelión de Espartaco, la crisis final de la República y el nacimiento del sistema imperial de gobierno. Nosotros habíamos planteado en el último video cómo las luchas sociales entre patricios y plebeyos habían dado lugar a toda una serie de cambios en los derechos de los plebeyos. Y habíamos indicado también cómo a lo largo de todo el periodo de la República las tensiones y luchas sociales fueron bastante frecuentes. Hemos explicado ya cómo los plebeyos se rebelaron y todos los cambios que consiguieron, pero ahora llega el turno de explicar la principal rebelión de esclavos que tuvo lugar en la historia de Roma. Estamos hablando de la rebelión de Espartaco. Espartaco, quien fue tan famoso como para que le tallaran una estatua con su cara, fue un esclavo rebelde que, antes de rebelarse por supuesto, se desempeñaba como gladiador luchando en las arenas y en los coliseos. Espartaco no era originario de Roma, sino que más bien había sido capturado prisionero en la zona de Tracia, esta que estoy señalando en el mapa. Recordemos que la gran mayoría de los esclavos en la antigua Roma eran justamente prisioneros de guerra. Antes de rebelarse, Espartaco debía practicar todos los días en el campo de entrenamiento de los gladiadores junto con sus compañeros, también esclavos gladiadores, soportando los malos tratos de su dueño, quien era un patricio. En un determinado momento, Espartaco planea secretamente un motín, un levantamiento armado en ese mismo campo de entrenamiento, y de los 200 esclavos gladiadores que intentan levantarse en armas y huir, solamente 70 son los que logran efectivamente escapar de ese campo de entrenamiento, huyendo hacia el monte Vesubio, en las afueras de Roma. Allí, Espartaco y los demás esclavos rebeldes comenzarán a saquear las zonas cercanas, las aldeas y ciudades cercanas, y Espartaco mismo comenzará a hacerse cada vez más popular entre sus compañeros esclavos. ¿Y por qué? Porque Espartaco comenzará a repartir el botín de esos saqueos. Todo lo que haya sido robado a los romanos será repartido de forma equitativa, es decir, de forma igualitaria entre todos, sin que haya jerarquías. Eso va a hacer que Espartaco se convierta en un líder realmente querido y apoyado por no solamente esos 70 esclavos que sobrevivieron al escape y se refugiaron con él en el monte Vesubio, sino también con toda una serie de otros esclavos que seguirán enterando de las hazañas de Espartaco y que también intentarán, cada uno a su tiempo, huir del dominio de sus amos y unirse a Espartaco justamente en el monte Vesubio. Más esclavos escapan y más se les unen a Espartaco. De a poco, este líder rebelde comenzará a comportarse prácticamente como una suerte de imán para todos aquellos esclavos que quieren conseguir la libertad y que sueñan con un mundo en el cual no sean sometidos bajo el látigo y las imposiciones de los patricios sobre todo, pero también de los plebeyos, porque como hemos indicado muchas veces, también los plebeyos podían poseer esclavos. Con el tiempo, las filas del naciente ejército de esclavos rebeldes de Espartaco se va a hacer cada vez mayor hasta poder formar directamente ya una rebelión. Esto quiere decir que en el lapso de 2 años, entre el 71 y el 73 a.C., esos 70 esclavos que huyeron de ese campo de entrenamiento de gladiadores van a ser cada vez más hasta llegar al número de unos 70.000 esclavos que van a unirse a las tropas de Espartaco para luchar en su rebelión con el objetivo de lograr la libertad de todos ellos. Algunos de esos esclavos, como dijimos recién, han escapado por sus propios medios de la dominación de sus amos y se han unido a Espartaco, y otros, en cambio, fueron liberados por los mismos rebeldes que, cada vez que atacaban y saqueaban, también, por supuesto, liberaban a sus hermanos y hermanas esclavos de la dominación romana. Lo cierto, sin embargo, es que esta rebelión de esclavos, aunque verdaderamente numerosos, porque son, insisto, entre unos 70.000 y 80.000 combatientes, lo cual es un número bastante importante, bastante respetable, tiene varias desventajas a la hora de enfrentarse en contra de los romanos. La primera es que estos esclavos están en general menos armados y menos entrenados. Recordemos que hay varios tipos de esclavos, y aunque los gladiadores realmente han recibido un entrenamiento
entrenamiento militar y saben cómo combatir, justamente porque los gladiadores deben combatir como una forma de espectáculo, los otros esclavos, los esclavos domésticos, los esclavos que se dedican a la agricultura, los esclavos que se dedican a la construcción, no saben cómo combatir, no saben cómo luchar. Es cierto que Espartaco y los demás ex gladiadores se dedican a entrenar a sus compañeros que no saben cómo combatir, pero no es lo mismo ser un combatiente preparado que durante mucho tiempo se ha dedicado a luchar que ser un novato que está aprendiendo. Y aunque los rebeldes cada vez que saquean consiguen nuevas armaduras y nuevas espadas, estas nunca son suficientes para todos los que ellos son, recordemos son 70.000, 80.000 hombres, y no siempre tienen la misma calidad que sus contrarios, es decir, no siempre tienen la misma calidad de armadura y de espadas que los romanos a los que deben enfrentar. Otro gran problema que tiene la rebelión es que los rebeldes son económicamente débiles, se sustentan, se mantienen, básicamente pueden sobrevivir porque saquean a los romanos, pero no poseen tierras que estén cultivando ni tampoco pueden dedicarse abundantemente al comercio. Son rebeldes que están justamente esquivando la ley. Estas dos grandes desventajas que tienen los rebeldes limitan seriamente la posibilidad de que la rebelión se sostenga en el tiempo. En otras palabras, es muy difícil que los rebeldes continúen enfrentando a los romanos por tiempo indefinido. ¿Y por qué? Porque la República Romana es en este momento de la historia el estado más rico y poderoso del que se tiene conocimiento. La República Romana tiene muchísimos más soldados que 70.000 o 80.000 que son los rebeldes. Están muy bien entrenados y armados. Y la República Romana tiene un poder económico sumamente superior al de una rebelión de unos 70.000, 80.000 hombres. Esto significa que los rebeldes no pueden permanecer en esta situación para siempre. Espartaco es consciente de esta situación, es consciente de estas desventajas que tiene su ejército y entonces busca como objetivo final escapar de la República Romana. Básicamente, si los rebeldes están acampando en las afueras de Roma, el objetivo lógico sería huir hacia el norte, donde se encuentran las fronteras más cercanas de la República Romana, porque estas tierras aquí todavía no han sido conquistadas por los romanos y todavía allí los esclavos rebeldes pueden imaginar una vida de libertad o por lo menos de no sometimiento ante los romanos. Sin embargo, los rebeldes cuentan con una serie de ventajas muy importantes que les permiten ganar muchísimas batallas, pero que a la larga quizás haya sido su principal causa de derrota final. Y nos vamos a explicar para que se entienda mejor. Espartaco, como estratega, como general de este ejército rebelde, es un verdadero genio militar. Es un comandante muy astuto que siempre está un paso delante de sus enemigos. Por ejemplo, cuando él y muy pocos hombres están refugiados en el monte Vesubio, los romanos lo subestiman a Espartaco y envían una tropa muy reducida a enfrentarlos. Envían unos 100 soldados y creen que eso va a ser suficiente para controlar a estos esclavos rebeldes. Estos soldados romanos cometen el grave error de acampar en la base del monte Vesubio pensando en atacar al otro día ni bien amanezca. Esa misma noche, antes de que los romanos despierten, Espartaco y los demás esclavos inventan una serie de sogas con lianas que encuentran en el mismo monte Vesubio y bajan por ese mismo monte y los atacan y por supuesto masacran a todos los romanos mientras estaban durmiendo. Otro ejemplo de tácticas inesperadas se da cuando Espartaco ataca una ciudad y para hacerles creer a los romanos que va a atacar la puerta principal de la ciudad, envía cabras y toros con 2 antorchas, una en cada cuerno de estos animales, durante la noche directo a la puerta principal. Los romanos, cuando ven ese montón de antorchas que vienen corriendo hacia la puerta principal, lo primero que piensan es que aquí van a atacar los esclavos, aquí ataca Espartaco, y en realidad es un ataque claramente señuelo, es un engaño. Espartaco estaba trepando las murallas traseras de la ciudad y justamente infiltrándose y atacando por el punto más débil de las defensas romanas. Espartaco es verdaderamente un brillante comandante que tiene tácticas realmente inesperadas, sumamente creativas, que le permiten entonces vencer a ejércitos romanos mejor armados y mejor entrenados y en general más numerosos que los esclavos rebeldes. A eso sumémosle que como Espartaco es un líder muy popular, muy querido por los esclavos, muchos de los esclavos que todavía siguen bajo el poder de los patricios y plebeyos, pero sobre todo de los patricios, van a desempeñarse como los espías
espías de Espartaco. Le van a pasar información clave de los planes de los patricios, de los planes de los ejércitos romanos, que justamente le darán información valiosísima a Espartaco para que él esté siempre un paso adelante de los romanos. Cada vez que los romanos querían atacar a Espartaco, Espartaco ya sabía cuántos romanos lo iban a atacar, en dónde, y eso le permitía entonces plantear la batalla como más le convenía a los rebeldes. Este gran ingenio militar y estas tácticas realmente novedosas le dieron muchísimas victorias a los rebeldes de Espartaco. Y esto quizás fue la causa de su derrota última. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que tantas victorias lo hayan llevado a la derrota? Bueno, Espartaco tenía el objetivo, como dijimos recién, de escapar de la República Romana. En otras palabras, emigrar hacia el norte, en donde los romanos todavía no habían conquistado, para así vivir una vida libres de la dominación esclavista de los romanos. Pero como la gran mayoría de esos 70.000, 80.000 esclavos rebeldes eran esclavos que se habían escapado de sus amos y se habían unido a Espartaco, y en su mayoría venían de la península itálica, de toda esta zona, entonces no querían ir hacia el norte, hacia la Germania, a una región que desconocían completamente, querían quedarse aquí, y las múltiples victorias que tuvo Espartaco les hicieron creer a estos rebeldes que realmente podían ganarle una guerra a los romanos. Estas múltiples victorias, insistimos, les hicieron creer a los rebeldes que era posible invadir el mismísimo corazón de la República Romana, invadir Roma y terminar de un solo golpe final con toda la República Romana atacando su cabeza. Nosotros ya indicamos que los rebeldes difícilmente podrían haber triunfado en tal hazaña. Ya dijimos que los rebeldes estaban menos armados y menos entrenados, y que económicamente les era muy difícil sostener la guerra en contra de tan poderoso estado como era la República Romana. Así entonces, y después de una serie de divisiones internas que sufrió el ejército de Espartaco, los rebeldes se enfrentaron en la batalla final del río Silario, que aproximadamente sería aquí donde está el número 2, y allí debieron enfrentarse contra dos ejércitos romanos, uno que venía del sur y otro que venía del norte. Esta batalla fue un fracaso total para los rebeldes, porque mientras los romanos perdieron apenas 1000 hombres, los rebeldes perdieron aproximadamente unos 65.000. Muchísimos esclavos rebeldes fueron ejecutados y asesinados en esa última batalla. El sueño de la libertad, por el cual lucharon Espartaco y todos los demás rebeldes, fue ahogado en sangre por parte de los romanos en esa última batalla. Por su parte, el cuerpo de Espartaco, herido y asesinado en esa batalla, nunca pudo ser encontrado. Como dijimos recién, estas múltiples victorias hicieron creer a los esclavos que ellos realmente podían vencer a los romanos y que estaban en condiciones de sostener una guerra contra toda la República Romana y abandonar este objetivo. Espartaco quería y sostenía que era necesario escapar de la República Romana, pero Espartaco, aunque era el líder de esta rebelión, debió ceder a la presión de sus seguidores, debió ceder a la presión de los demás esclavos que querían permanecer en esta península itálica antes que escapar y emigrar a una zona que claramente desconocían, y este error de excesiva confianza los llevó hacia una batalla final que terminó sepultando su sueño de libertad. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias que produjo esta rebelión, que insistimos fue ahogada en sangre? Bueno, en primer lugar, la más obvia de estas consecuencias es la crucifixión de los rebeldes. Aquellos esclavos que sobrevivieron a la batalla fueron colgados vivos de diferentes cruces a lo largo de todo el camino que iba hacia Roma. Y aquí necesito hacer un pequeño paréntesis. Los romanos acostumbraban a crucificar a cualquier opositor o rebelde que sea problemático. Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar la cruz en el sentido cristiano. Ya vamos a hablar de eso mucho más adelante, no se hagan problema, para eso está el próximo video. Pero en este lo que vamos a decir es lo siguiente. Los romanos, como una forma de castigo pedagógico sumamente cruel, crucificaban a aquellos que eran rebeldes y sobre todo a los esclavos, con el objetivo de dar un mensaje siniestro pero claro. Básicamente lo que esto significaba era:
esto le va a pasar a cualquier esclavo que en el futuro quiera rebelarse. Lo vamos a crucificar vivo, vamos a dejar que se desangre colgado de estas cruces y que sea comido por los cuervos. Pero además, como ya indicamos varias veces, la economía romana depende sobre todo de los esclavos. Es necesario que estos esclavos trabajen para que el resto de las clases sociales pueda acumular riquezas. Y como indicamos recién aquí, aproximadamente unos 70.000, 80.000 hombres se unieron a la rebelión de Espartaco, lo que significó justamente una importantísima reducción de la cantidad de esclavos que continuaron bajo el dominio de patricios y plebeyos trabajando para ellos. En pocas palabras, si hay muchos esclavos rebeldes, entonces inmediatamente, necesariamente, cae la economía romana. Pero no todas las consecuencias son totalmente negativas para los esclavos. Aquellos que no se rebelaron y que se mantuvieron bajo el dominio de los romanos pudieron disfrutar de una mejora en el trato de los esclavos y también de la liberación preventiva de alguno de ellos. Preventiva básicamente porque se quería evitar que una nueva rebelión pudiera surgir. En otras palabras, algunos de los esclavos que tenían más tendencia a rebelarse o a enojarse en contra de sus amos, se les dio la libertad, se les permitió incorporarse como libertos y al resto se les mejoró el trato, se los explotó mucho menos. Insistimos con esto porque los romanos, aunque castigaron cruelmente la rebelión, se dieron cuenta que necesitaban a los esclavos, que de lo contrario, sin los esclavos, la economía que habían organizado se podía venir abajo y entonces era una medida inteligente mejorar el trato para con ellos y liberar a aquellos que podían ser más rebeldes y que podían llevar a una nueva rebelión. Sin embargo, los conflictos no terminan ahí para la historia de la República. En el último siglo de este sistema político se va a dar una crisis muy importante. Una crisis que es más que nada política porque va a enfrentar a dos grandes bandos, dos grandes facciones políticas. Nosotros podríamos mal llamarles hoy día partidos políticos por las ideas que ellos defendían, pero nosotros aquí vamos a tratar de evitar esta comparación. No son los optimates ni los populares, los cuales ya vamos a explicar, exactamente partidos políticos, más bien son facciones que defienden ideas y formas de organizar la sociedad y la política en la Roma antigua. Así, de un lado vamos a tener los optimates, que son el lado más bien conservador, los que quieren mantener la situación como está, los que quieren conservar tanto las diferencias entre patricios y plebeyos, como también continuar apoyando al Senado, los que quieren mantener esta pirámide social como nosotros la hemos estudiado, esta fuerte diferenciación entre patricios y plebeyos, y también quieren mantener este sistema político, el de la República Romana, que tiene al Senado como su principal órgano de poder, que posee justamente los poderes económicos, militares, religiosos, políticos, etcétera, etcétera. Estos conservadores están guiados por líderes patricios tradicionales. ¿A qué nos referimos con patricios tradicionales? Nos estamos refiriendo a los patricios más ricos de la Roma antigua, aquellos que siempre han sido los más adinerados, los más acaudalados, y en general, en su gran mayoría, son los que han participado en el Senado. Son estos 300 paterfamilias más poderosos y algunos otros paterfamilias también importantes, pero que no han ingresado al Senado. Ahora bien, remarquemos lo siguiente: tanto en los optimates, es decir, los conservadores, como también en los populares, es decir, los reformistas, tenemos miembros de todas las clases sociales. Aquí y aquí también. En los conservadores, en los optimates, vamos a encontrar patricios, vamos a encontrar plebeyos, vamos a encontrar libertos y por supuesto los esclavos que no tienen ningún tipo de poder de decisión en estas cuestiones políticas, sino que más bien son obligados, porque justamente son esclavos, a obedecer a sus amos. Y esa situación también la vamos a encontrar en los populares, es decir, en los reformistas. También vamos a encontrar patricios populares, plebeyos, sobre todo plebeyos, y libertos que van a apoyar la causa de los populares y por supuesto los esclavos que, como dijimos recién, no tienen capacidad de decisión y son obligados por sus amos a participar de este conflicto. Por el lado de los populares, estos romanos buscan disminuir las diferencias entre patricios y plebeyos. En otras palabras, buscan que la distancia entre patricios y plebeyos se reduzca un poco, pero
aclaramos esto, no buscan que patricios y plebeyos sean iguales. No, lo que están buscando es que las diferencias entre unos y otros no sean tan marcadas, no sean tan diferenciadas, sino que sea posible para algunos plebeyos que se hayan enriquecido poder unirse a la punta de esta pirámide social. De ninguna manera hay que pensar que los reformistas, que los populares, quieren que patricios y plebeyos sean iguales. No, quieren que las diferencias sean menores, pero no que se borren esas diferencias. Los líderes de los populares son patricios de segunda línea y plebeyos en ascenso. ¿A qué nos referimos con esto? A que los líderes populares son más bien patricios de la franja más baja de esta cúspide de la pirámide social y también la franja más alta de los plebeyos que se han enriquecido, que se han convertido en los nuevos ricos y que quieren participar de esta punta de la pirámide social. Más que nada, estos patricios de segunda línea y estos plebeyos más enriquecidos han visto su fortuna crecer en la medida en que la República Romana se fue expandiendo por prácticamente casi todas las costas del Mediterráneo. Esto transformó enormemente la economía romana y permitió que aparecieran nuevos sectores ricos, que son estos que estamos describiendo aquí, estos patricios de segunda línea y estos plebeyos de primera línea, por decirlo de alguna manera, que a través de esta facción de los populares quieren incorporarse a la punta de la pirámide social. Los populares van a estar representados por los famosos caudillos militares, que son básicamente generales de las legiones romanas que dirigen a los ejércitos romanos y que son sumamente apoyados, sumamente queridos por sus soldados y por sus tropas en general. Y este apoyo no viene solamente de que estos caudillos sean generales, no es una obediencia institucional, no les hacen caso y los vitorean y los siguen y los apoyan solamente porque sean generales. Lo hacen también porque estos caudillos militares son líderes muy carismáticos, muy queridos por los plebeyos y por los soldados en general. Son líderes que se han hecho famosos por haber desarrollado importantes conquistas en todas estas regiones, por haber vencido en importantes batallas y haber ganado una enorme popularidad, sobre todo en los sectores sociales plebeyos, en los sectores sociales más o menos pobres. Además, estos caudillos militares suelen repartir parte del botín entre los soldados que luchan junto con ellos, una táctica que ya vimos que aplicó Espartaco y que le dio una enorme popularidad, y entonces estos caudillos son muy apoyados por sus soldados y por los plebeyos en general. El caso más importante, más conocido de todos estos caudillos es el de Cayo Julio César. Julio César, cuya estatua podemos ver aquí, fue el general que, desobedeciendo al Senado, es decir, no haciéndole caso al Senado, rechazando la autoridad del órgano político más poderoso de la República, ocupó todas las Galias, lo que hoy llamamos Francia, y retornó a Roma como el gran conquistador, sumamente aplaudido por sus soldados, sumamente aplaudido y apoyado por los plebeyos a quienes repartió importantes riquezas del botín, y una vez que retornó a Roma con todo ese apoyo, obligó al Senado, sí, a este Senado, que es el órgano más poderoso, obligó a todos estos 300 paterfamilias más poderosos a nombrarlo dictador vitalicio, dictador para toda la vida. En otras palabras, a darle todo el poder a Julio César. Lógicamente, los senadores no se quedaron de brazos cruzados, no les gustó para nada haber tenido que tomar esta decisión, y entonces planearon secretamente su asesinato en una escena que ha sido pintada y narrada muchísimas veces, como se ve aquí en la imagen, en donde César fue engañado para asistir al Senado, en donde le iban a hacer una serie de consultas, supuestamente, y lo terminaron asesinando con múltiples puñaladas. Este interesantísimo personaje de la historia romana, sumamente ambicioso, pero también sumamente visionario, quiso convertirse de hecho en el mandamás de toda Roma, en una especie de nuevo rey, por eso se hizo llamar dictador vitalicio, y cuando fue asesinado fue uno de sus hijos adoptivos, Octavio, luego llamado Augusto, quien tomó el liderazgo, logró conducir a todos los ejércitos y legiones que obedecían a César bajo su mando, y él, Octavio, tomó el poder por la fuerza, logrando el triunfo final de los populares y naciendo así una nueva forma política, que es la del imperio. Octavio, que se hizo llamar de ahora más Augusto, que significa majestuoso, venerable, es decir, como la máxima autoridad, convirtiéndose así en el
el primer emperador de esta nueva etapa de la historia política de Roma, que es el Imperio Romano. Ciertamente, si ustedes investigan más en profundidad, van a ver que estos conflictos entre optimates y populares son mucho más profundos de lo que yo acabo de explicar aquí, y podría abordar todos esos pormenores y detalles de los enfrentamientos entre estos dos bandos, pero entonces el video duraría muchísimo más, tranquilamente el doble de lo que va a durar, y a ustedes los marearían tantos detalles. Es por eso que, para simplificar un poco el tema, lo he resumido así bien esquemáticamente y no narré todas las interesantísimas historias menores que tuvo Julio César, tanto en las Galias como también en sus tejes y manejes políticos dentro de Roma y fuera de Roma, sino que quise simplificarlo lo más posible para que puedan comprender la idea general, que es justamente esta. ¿Por qué se enfrentan los optimates y los populares? Básicamente porque los optimates son conservadores y quieren mantener la república apoyando el Senado, y en cambio los reformistas quieren concentrar el poder en alguno de los caudillos militares, Julio César y luego su hijo y heredero, Octavio, llamado Augusto, y disminuir un poco las diferencias entre patricios y plebeyos. Una vez que triunfen los populares, vamos a pasar aquí a la nueva etapa política de los romanos, es decir, el imperio. En el imperio, fijémonos aquí, buena parte de las instituciones políticas de la república se van a mantener. Fijémonos, las magistraturas van a permanecer iguales, las asambleas también van a quedarse como las conocíamos antes, y el Senado va a continuar existiendo, pero con una importantísima diferencia. El Senado, aunque sigue teniendo 300 cargos vitalicios con los patres familias más poderosos, ya no tiene los principales poderes económicos, militares y religiosos y políticos que ahora están en manos del emperador. Fíjense que todas estas instituciones son iguales a todas estas que están aquí, que corresponden a la República Romana. ¿Cuál es la diferencia? Es que por encima de todo esto se ha colocado una nueva figura de autoridad, que es la que controla prácticamente todo, que es la del emperador. El emperador posee realmente todos los poderes económicos, militares y religiosos, y su cargo es vitalicio. Otra vez, esto significa que dura toda la vida en este cargo, y es hereditario. El próximo emperador será el hijo mayor del que ahora es emperador. ¿En dónde reposa el poder que tiene el emperador? Más que nada, y como una clara herencia de esta idea de caudillo militar, en que el emperador es el comandante total del ejército. El emperador tiene la capacidad para ejercer la violencia y la fuerza allí donde sea necesario, y entonces el Senado, aunque no le guste tener que cederle tantos poderes al emperador, aunque no le guste tener que someterse a la autoridad del emperador, no le queda otro remedio que hacerle caso, porque el emperador, insistimos, es quien dirige a los ejércitos, y el bando imperial, el bando reformista, es el que terminó por fin ganando esta guerra civil que se dio entre optimates y populares. Cronológicamente hablando, la primera etapa del imperio, es decir, estos dos primeros siglos, se conocen hasta el día de hoy con el nombre de la Pax Romana o Paz Romana traducido al español. Este fue un periodo de auge, de desarrollo, de conquistas territoriales a través del ejército y de florecimiento de todo el imperio romano como nunca antes había conocido Roma. En este periodo de la Pax Romana ya no hubo guerras civiles entre dos bandos como los optimates y los populares, eso ya era parte del pasado. Tampoco hubo importantes rebeliones de esclavos como la que explicamos sobre Espartaco, ni tampoco hubo importantes rebeliones de plebeyos como la que ya abordamos en el anterior video. Todo esto permitió que la Pax Romana fuera el periodo más desarrollado, con mayor auge y también con mayor desarrollo territorial de toda la historia de Roma. Los romanos llegarán a su máxima extensión de territorios conquistados, que son todos estos que están aquí, coloreados en un verde bastante claro. Esa será la máxima extensión de la dominación romana, mucho más amplia, como se ve, que la dominación que alcanzó la República, y ni que hablar de la monarquía. Efectivamente, este periodo de la Pax Romana fue el más floreciente y sólido de toda la historia romana. Lo último que vamos a decir acerca de este sistema nuevo de gobierno del imperio es que, fijémonos, es muy similar al sistema de la monarquía romana que tenía
Roma en un comienzo cuando estaba bajo la dominación etrusca. Es que efectivamente el emperador, aunque se llame emperador, es en la práctica un rey. Un rey que tiene todos los poderes, que dirige el ejército y que su cargo es vitalicio y hereditario. De hecho, y de forma simbólica y en homenaje a el primer cuasi emperador Julio César, Augusto y los demás emperadores siempre utilizarán una corona de laureles, que no será de oro, pero es corona al fin, y que simbolizará el poder máximo que tiene este emperador. La única diferencia en la práctica que va a haber entre el emperador romano y los primeros reyes romanos es que los primeros reyes eran etruscos y su cargo aquí no era hereditario, sino que justamente cuando el rey fallecía, era el Senado el que elegía a su sucesor. Ahora el emperador romano es obviamente romano, los etruscos hace rato que son historia, hace rato que han sido vencidos, y su cargo es hereditario como dijimos recién. El Senado no tiene ningún poder para elegir al nuevo emperador, sino que el nuevo emperador será el heredero de aquel anterior emperador que ha fallecido.